Buenos días, me presento. Mi nombre es Sebastián Contreras, soy técnico ejecutivo comercial de la empresa, de Security One, y hoy vamos a ver todo lo que son las soluciones térmicas. Antes de comenzar, les informo cómo es la metodología del webinar. Yo me voy a ir pasando distintas filminas y voy a ir comentando todas las características de la solución, y mi compañero Luis Reyes, que está conectado en el chat, les va a ir contestando todas las consultas que hagan por ese medio. Bueno, estos son un poco los temas que vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña introducción para saber de qué manera trabaja una cámara térmica. Luego vamos a ver qué funciones son las que realiza y en qué manera y en qué ámbito se puede aplicar. Después vamos a ver, dependiendo de cada instalación que se haga, ¿sí?, qué tipo de reportes o qué información es la que muestra la cámara. Vamos a dar algunos tips de instalación para que ya puedan hacer una instalación, digamos, prolija y que sea efectiva, ¿sí?, porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de instalar una cámara térmica, ¿sí? Y después vamos a presentar los equipos compatibles que hay en el mercado y que se pueden traer, digamos, o tenemos en existencia acá en Security One. Lo primero que tenemos que hacer es comentar un poco de qué se trata la cámara térmica. Básicamente lo que hace es tomar lo que sería la imagen infrarroja, ¿sí?, convertirla en señales electromagnéticas, y esas señales electromagnéticas luego las transforma, digamos, en rangos, digamos, en una escala, ¿sí?, que sería de temperatura. Básicamente la cámara térmica toma todo cuerpo físico, ¿sí?, todo cuerpo físico, digamos, por arriba de 273,15 grados bajo cero, ¿sí?, que sería, digamos, sería 0 Kelvin, ¿sí? Como les decía, las cámaras térmicas, como muestra ahí en la foto, ¿sí?, está tomando, digamos, está tomando postes, está tomando la autopista, ¿sí?, está tomando un barco, depende de la imagen que estén mirando, y lo está transformando, está convirtiendo esa radiación, esa emisión, digamos, de temperatura, la convierte, ¿sí?, en color en base a una escala, ¿sí? Entonces, de esa manera pueden identificar la temperatura del objeto. Vamos a comentar un poquito de cómo se maneja la cámara térmica. La cámara térmica tiene un lente, ¿sí?, de germanio, que lo que hace es captar lo que sería la luz infrarroja, ¿sí? Todo lo que es la luz visible y la luz ultravioleta, ¿sí?, la refleja, es decir, que la desestima, ¿sí? Solamente toma la luz infrarroja para poder después, con el chip, digamos, que es el UFPA, ¿sí?, transformar esa luz infrarroja en señales eléctricas, ¿sí? Después tenemos un chip que es el ISP, que lo que hace es encargarse de transformar esas señales eléctricas, ¿sí?, en píxeles, ¿sí?, en píxeles, digamos, ya con la temperatura, o sea, con el rango de colorimetría puesto, ¿sí?, para distinguir el tema de la temperatura. Y después el DSSP es el chip que se encarga, digamos, de recopilar toda esa información y generarte una imagen, ¿sí?, con los rangos de temperatura. Acá, bueno, la imagen de abajo muestra una cámara térmica, ¿sí?, que se llama B-Spectrum. Básicamente es una cámara que viene con dos lentes, uno térmico y uno convencional IP, para poder tener una situación completa, ¿sí? O sea, en el caso de ser necesario poder hacer zoom con el lente normal, ¿sí?,
y con la térmica poder ir analizando cada situación. Ahí lo que estamos viendo es un panel eléctrico, ¿sí?, donde en la parte térmica te muestra específicamente qué sector es el que está levantando temperatura. Las cámaras térmicas, además de cubrir perímetros, que es el uso normal que le damos nosotros en CCTV, también se puede utilizar para este tipo de funciones, ¿sí?, para revisar paneles, para prevenir incendios, ¿sí? Hay equipos portables, por decirlo de una manera, que son de mano, donde vos también podés acercarte a los paneles y revisar qué integrado o qué térmica, ¿sí?, es la que está levantando más temperatura para poder cambiarla sin necesidad, digamos, de provocar algún tipo de accidente o una pérdida. Este era un poco lo que se venía diciendo, ¿sí? La cámara térmica recibe la radiación digamos, de los objetos, la radiación digamos, de temperatura, ¿sí? Y la cámara, digamos, lo transforma, lo emite en señales y después lo transforma en una imagen. Digamos, cuando nosotros tenemos clientes, a veces que hay que hacer presentaciones y demás, lo más sencillo de hacer es el ejemplo que está en la parte inferior izquierda, que es una taza de café, o sea que estamos teniendo una situación, digamos, de alta temperatura, y un vaso de agua con hielo, que es todo lo contrario, ¿sí? Las cámaras térmicas, ¿sí?, dependiendo del modelo, se pueden configurar para que funcionen en escala de grises, ¿sí?, que normalmente es lo que más se usa para perímetro, ¿sí?, porque no te cansa tanto la vista y es mucho más efectivo detectar un objeto a distancia. Cuando nosotros tenemos una cámara en la cual estamos cubriendo alrededor de 350 metros, ¿sí?, si tuviera la escala, digamos, de colores, sería muy agotadora la vista. Entonces, por eso normalmente se usa la escala de grises, porque se identifica bien cuando hay un punto blanco, digamos, o sea, cuando pasa una persona, se identifica bien a la vista, ¿sí? Colorimetría, más que nada, se usa para cuando hay que identificar quizás temperatura. Para todo lo que es perímetro siempre se usa la escala de grises. Acá, bueno, tenemos algunas imágenes, las dos que están a la derecha, ¿sí?, en la parte de la derecha. La imagen de arriba es, digamos, con color y la imagen de abajo es con la cámara térmica, ¿sí? Ahí, bueno, se ve que hay como una especie de lago, ¿sí?, en el medio, que van a ver que se pone totalmente negro, ¿sí? Los postes, ¿sí?, que están más fríos, y después, bueno, el resto, digamos, está mucho más clarito. Ahora más adelante se van a mostrar unas imágenes que son mucho más, se nota mucho más la diferencia. ¿Qué ventajas tenemos al trabajar con esta tecnología? Básicamente, en lo que respecta a cubrir perímetro, la cámara térmica es lo más eficaz, ¿sí? Si hablamos de cubrir perímetro, ¿sí?, hay muchos factores que hay, como la niebla, la lluvia, ¿sí?, que son factores, digamos, que influyen mucho en las soluciones de perímetro, ¿sí? En este caso, como la cámara es térmica, ¿sí?, ya sea que llueva o que haya niebla, para la cámara es indistinto porque lo que hace es recibir temperatura, ¿sí? Obviamente es verdad que cuando llueva la imagen, digamos, se va totalmente a cambiar de color, quizás si está así media blanca se va a poner totalmente negra, pero igualmente cuando pase un cuerpo, ¿sí?, la diferencia de temperatura la va a distinguir igual, ¿sí? Quizás se ponga la persona en vez de negro blanco, porque va a estar quizás más caliente, digamos, que el entorno, ¿sí? Depende de la situación también. Lo que se puede hacer en las cámaras térmicas es invertir la escala de grises, ¿sí? Es hacer que el frío sea del color inverso, en vez de que sea negro, que sea blanco, dependiendo de la situación del lugar. Quizás si pones la cámara en un lugar donde hay nieve,
¿sí? Quizás te conviene invertir la escala de grises para poder tener una identificación más eficaz. Otra de las ventajas que tiene la cámara térmica es que, bueno, no necesita ningún tipo de iluminación, ¿sí? Como al trabajar, digamos, con temperatura, puede estar 100% en total oscuridad y igualmente ver un objetivo. Ahí en esa foto que estamos mirando, a la derecha, tenemos en grande, tenemos la captura normal de una cámara y en chiquito tenemos la captura infrarroja, ¿sí? Ahí vamos a distinguir que en la captura infrarroja tenemos una persona, ¿sí?, parada donde estaría situado el poste de luz, que en la cámara normal no lo estaríamos viendo, ¿sí? Por eso la cámara térmica, al trabajar con temperatura, ahora más adelante lo vamos a ver, puede haber personas quizás atrás digamos, de vegetación, ¿sí?, de árboles y demás, que la cámara térmica igualmente lo va a tomar, ¿sí? Al trabajar con temperatura, ¿sí?, también todo lo que es cruces de línea, intrusión y demás, son mucho más precisas, ¿sí?, y tienen menos fallas, digamos, menos falsas alarmas, ¿sí?, que con otro tipo, digamos, de soluciones para perímetro. Hay algo que tener en cuenta en lo que respecta a cámaras térmicas, es que básicamente hay que hacer 4 configuraciones, que es una configuración por temporada. En el verano no va a tener la misma configuración que quizás tenga en el invierno, ¿sí? Así que a la hora de hacer una instalación, ¿sí?, o cotizar y demás, hay que contemplar, ¿sí?, que al menos durante un año quizás tengan que ir 4 veces al lugar para realizar esa configuración y obviamente una vez que queda seteado ya queda todo totalmente funcional, ¿sí? Bueno, siempre que veamos los datasheets de las cámaras térmicas y demás, vamos a tener, en todos los datasheets vamos a tener 3 parámetros. Uno es la detección, otro es el reconocimiento y otro es la identificación. La detección quiere decir que vamos a ver, ¿sí?, que hay alguien, que hay algo, ¿sí?, que pasa por la imagen, digamos, ¿sí? Vamos a ver un punto, ¿sí? Reconocimiento, ¿sí?, ya vamos a detectar, digamos, si es el cuerpo, digamos, de una persona o si es un animal, ¿sí? Y identificación, ¿sí?, obviamente, nada, se va a distinguir muchísimo mejor, digamos, si es justamente una persona o un animal, ¿sí? Porque a distancia, ¿sí?, en reconocimiento también puede llegar a haber un pequeño error y distinguir quizás un animal como una persona, ¿sí? Porque no se olviden que para cuando uno cubre perímetro y demás, bueno, hay personas, digamos, que ingresan de las formas menos esperadas, quizás entran arrastrándose, ¿sí? Justamente por eso se ponen cámaras térmicas, ¿sí? Bueno, esos 3 parámetros, ¿sí?, en todas las cámaras, en todos los datasheets, los van a encontrar tanto para personas, ¿sí?, o animales y vehículos. Algo, digamos, a tener en cuenta, ¿sí?, a la hora, digamos, de instalar una cámara térmica es el tema de la posición en la cual se va a instalar, ¿sí? Cuando nosotros instalamos una cámara térmica, lo que se hace normalmente, obviamente, es poner en altura, ¿sí? La cámara va mirando hacia el horizonte y lo ideal es que siempre esté no mirando recto, sino mirando medio en diagonal, ¿sí? Y les voy a explicar el porqué. Si nosotros tenemos un objetivo en la distancia, ¿sí?, a 350 metros, y viene caminando derecho, ¿sí?, hacia la cámara, la variación de píxel va a ser muy chiquita, ¿sí? Entonces es probable que no lo tome, ¿sí?, que no lo tome como un evento. Sin embargo, si nosotros ponemos la cámara media en diagonal, ¿sí?, ese movimiento de esa persona o eso que se acerca ya no va a ser no va a ser algo progresivo como que se van andando, sino que va a ir moviendo píxeles de forma diagonal, ¿sí? Entonces eso ayuda a la detección, digamos, del evento, ¿sí?
Después hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando nosotros ponemos una cámara térmica, normalmente se instalan, al menos para cubrir perímetro, con un lente muy cerrado, ¿sí? Que estamos hablando quizás de 35 o 25 milímetros o más, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que los primeros metros se pierden, justamente al ser el lente tan cerrado, los primeros metros, ¿sí? Quedan nulos. Entonces lo que se suele hacer es poner una cámara para cubrir ese punto ciego, ¿sí? Después igualmente va, por decirlo de una manera, una mirando hacia la otra, ¿sí? Para cubrir ese punto ciego. Simplemente el punto ciego queda en la primera cámara y después en el resto se va cubriendo con las cámaras que vienen atrás, digamos, ¿sí? O sea, la cámara, si cubre 350 metros, ¿sí? Quizás a los 300 metros ya pones la segunda cámara para tener cubiertos los 50 metros que quedan, ¿sí? De punto ciego y que cubra 300 metros más adelante. Bueno, estos son algunos de los usos, ¿sí? Se puede utilizar en bosques, ¿sí? Ya sea para detectar incendios, ¿sí? O simplemente lo que se suele hacer en lo que son, digamos, cuando estamos hablando así de embarques y demás, a veces se apunta a los accesos para saber si está viniendo un barco, si está entrando, ¿sí? Ahora más adelante hay una imagen, digamos, destinada a la parte marítima también. Bueno, y acá en la foto de la izquierda, ¿sí? Como les comentaba antes, ahí hay como un bosque, ¿sí? Con mucha vegetación, y sin embargo las personas que están dentro de esa vegetación, ¿sí? Se logran distinguir perfectamente, ¿sí? En la imagen. Otra de las funciones que tienen las cámaras térmicas, en el caso de los domos PTZ, ¿sí? Es lo que sería, digamos, el auto-tracking, ¿sí? Pueden marcar una inteligencia que sería como una especie de cruce de línea, ¿sí? Y todo lo que cruce esa línea, el domo le va a hacer un seguimiento hasta que se pierda de la imagen, ¿sí? Esa es una característica que traen toda la línea, digamos, DF, en lo que es IP, o, bueno, en el caso de las térmicas, ¿sí? Los domos PTZ todos traen esa inteligencia, ¿sí? En este caso estamos hablando de un domo B-Spectrum, ¿sí? Que viene con doble lente. Tiene el lente térmico que viene fijo, ¿sí? Dependiendo del modelo puede ser de 50 milímetros o tiene variaciones. Y después el domo común IP, ¿sí? Tiene 30x de zoom óptico, ¿sí? Así que pueden ver alguna imagen en la térmica y por medio del zoom detectar, ¿sí? o analizar esa situación. Tenemos la suerte, digamos, de estar trabajando nosotros con clientes que ya están implementando cámaras térmicas en muchos lados y como comentario, digamos, en las fronteras se está usando mucho este tipo de equipos, ¿sí? Yo mismo, digamos, estuve viendo situaciones en total oscuridad donde apuntan quizás a un río que por algún motivo, digamos, baja el caudal y ves cómo pasa la gente caminando con carros y con lo que se les ocurra, ¿sí? La verdad que para todo lo que es, digamos, para todo lo que es fronteras, este tipo de cámaras es muy, muy, muy efectivo. Bueno, acá tenemos una cámara biespectral también, ¿sí? En este caso es de lente, digamos, es fija, no tiene pantil. Y ahí tenemos, bueno, en la imagen se muestra cómo tiene marcado lo que sería una intrusión, ¿sí? Se marca, digamos, una figura de varios puntos y se le asigna una regla, ¿sí? Que en este caso es, no sé, que cualquier objetivo que pase por ahí y cumpla, no sé, un 20% de esa figura, ¿sí? Probablemente va a generar algún tipo de evento, ¿sí? Como veníamos diciendo antes, hay cámaras, digamos, que se pueden utilizar perfectamente para todo lo que es el monitoreo marítimo, ¿sí? Quizás apuntar a
mismo al horizonte o quizás algún ingreso, ¿sí? No se olviden que con neblina y demás, para la cámara es indistinto, lo va a tomar perfectamente, ¿sí? Entonces pueden saber si es que viene algún barco, ¿sí? O pueden detectar quizás alguna anomalía, digamos, en el mar, alguna persona, algún intruso con algún bote o lo que fuere. La cámara que estamos mostrando acá en la parte central, ¿sí? Es una cámara que se llama, digamos, son domos de posicionamiento, ¿sí? Estos domos lo que tienen de ventaja contra un domo normal, digamos, es que pueden mirar totalmente para arriba o totalmente para abajo, ¿sí? Quizás es un uso mucho más específico que un domo, ¿sí? Se usa para aeropuertos, ¿sí? O para utilizaciones muy específicas. Esta es una vista, bueno, mirando justamente hacia el cielo, ¿sí? Con la cámara térmica, donde se puede distinguir, digamos, que está pasando un avión, ¿sí? No solamente lo pueden usar para uso militar, ¿sí? Normalmente esta funcionalidad específica de detectar si hay algo en el cielo se usa justamente para uso militar, ¿sí? No muchas veces. Hasta les podría decir que hay barcos, ¿sí? Que usan en la parte frontal, usan domos térmicos, ¿sí? De exterior, como estos de posicionamiento, para mirar si a la distancia tienen quizás alguna piedra o algo con lo que puedan, digamos, chocar, ¿sí? O sea, es algo adicional, obviamente, a los radares que ya tienen para identificar si hay algún objeto o algo delante de los barcos. Bueno, esto es lo que habíamos mirado quizás en un principio, el tema del monitoreo digamos, de plantas, ¿sí? Ya sea, digamos, eléctricas, de yacimiento de petróleo, ¿sí? Cualquier situación, digamos, donde tengan equipamiento, ¿sí? Que se pueda llegar a romper por temperatura y demás, ¿sí? Las cámaras se pueden utilizar perfectamente. Se puede hacer que haga como un rondín, por decirlo de una manera, ¿sí? Que haga una patrulla, y si en algún lugar, digamos, asignado detecta una temperatura superior a la normal, ¿sí? Se genera un evento para que uno lo pueda procesar antes de que haya una falla, digamos. Bueno, esto es un poco lo que le venía diciendo también, el hecho de marcar puntos, ¿sí? Sobre una imagen para generar eventos digamos, por cambios de temperatura, ¿sí? La medición, digamos, de la cámara es muy precisa, ¿sí? Como verán en la imagen, digamos, de la derecha, puede haber una diferencia de 2 grados, ¿sí? Para arriba y 2 grados para abajo, ¿sí? Es algo, digo, de lo que es cámaras térmicas, digamos, Hikvision es muy, muy preciso, ¿sí? Después en la izquierda tenemos lo que sería una excepción de temperatura, ¿sí? Es decir que cuando un objeto, digamos, se eleva o disminuye la temperatura, ¿sí? Tenemos un rango de precisión de 8 grados, ¿sí? En las cámaras térmicas. Bueno, esto es un poco también una de las utilidades que se le da mucho, que es para el tema de detección de incendios, ¿sí? Tanto en la imagen derecha como en la izquierda estamos viendo la misma situación, ¿sí? Obviamente la cámara térmica, al tener un lente cerrado, ¿sí? Quizás de 50 milímetros, obviamente está enfocado mucho más adelante, pero es la misma situación. Acá vemos un edificio en donde la imagen derecha no se distingue absolutamente nada, ¿sí? Es un edificio común y normal. Y en la izquierda nos damos cuenta, digamos, que en algunas ventanas que aparentemente estarían, digamos, abiertas, ¿sí? Se nota perfectamente el cambio de temperatura, ¿sí? De esa manera nosotros podemos distinguir, ¿sí? Que hay alguna situación, digamos, de algún incendio o algo que hizo que incrementara muchísimo, digamos,
la temperatura, ¿sí? No se olviden que las escalas se pueden, digamos, invertir, ¿sí? Que el calor sea negro o que el calor sea blanco. Dependiendo de la situación, pueden invertir esos colores, ¿sí? Lo digo porque en esta imagen aparentemente el calor está siendo representado, digamos, con el negro. Bueno, todas las cámaras, todas no, dependiendo del modelo, ¿sí? Permiten utilizar distintos tipos de escalas de colores, ¿sí? Como ya veníamos diciendo, para todo lo que es perímetro se suele utilizar, digamos, lo que es el blanco y negro, ¿sí? Para justamente no agotar la vista, ¿sí? Y después, para el resto, digamos, de utilidades, como en este caso, para mirar un transformador o un integrado, ¿sí? Para ver si está tomando temperatura, se usan otro tipo de escalas, ¿sí? Las cámaras que soportan digamos, los cambios de escalas tienen casi 20 distintos tipos, ¿sí? Dependiendo de la utilidad que se le va a dar, se selecciona, digamos, la mejor para esa situación. En este caso, bueno, es una utilidad que se le da, ¿sí? A la cámara térmica, digamos, de mano, ¿sí? A la portable. Se usa justamente para ver transformadores, ¿sí? Cuando hay paneles eléctricos, ¿sí? En empresas grandes o en edificios, uno se acerca con este tipo de dispositivo y lo puede detectar perfectamente, ¿sí? Otra situación que se le puede llegar a dar a este tipo, digamos, de dispositivos es también para todo lo que es incendios, ¿sí? Cuando hay incendio, digamos, internamente hay una temperatura obviamente grande, ¿sí? Hay humo que te impide la visibilidad, pero vos con una cámara de estas podés detectar perfectamente si hay una persona, ¿sí? Porque obviamente el cuerpo tiene una temperatura totalmente distinta al entorno, ¿sí? Entonces, podrías entrar con una cámara de estas para distinguir si hay o no una persona dentro de un edificio. Esto es la misma situación, como se vería con distintas cámaras, ¿sí? La primera situación, bueno, tenemos una cámara que no tiene infrarrojo, que no tiene nada, en lo cual, ¿sí? Tanto color como cuando se pasa a blanco y negro, digamos, por la noche, ¿sí? Se ve de la misma manera. En la segunda situación tenemos una cámara con infrarrojo, ¿sí? La parte izquierda es sin el infrarrojo encendido, total oscuridad, y con el infrarrojo encendido, ¿sí? Obviamente el infrarrojo refleja, ¿sí? Digamos, donde choca, ¿sí? Por eso se ve la imagen de esa manera. Y la cámara térmica, ¿sí? Como lo que detecta es temperatura, ¿sí? Ve perfectamente una persona que hay atrás, digamos, de la vegetación, ¿sí? Bueno, estos son un poco los usos, ¿sí? Si bien lo veníamos hablando por medio de imágenes, ¿sí? Para que se hagan una idea, digamos, de dónde lo pueden llegar a ofrecer. Lo que es protección de perímetros, ¿sí? Para plantas de energía, petroquímicas, puertos, prisiones, barrios cerrados. Hay algunos videos en internet que si los pueden encontrar muy fácil, donde hay una situación de una prisión, donde aparentemente varios reclusos como que se escapan o como que están haciendo nada, como que se escapan o como que se están yendo o están haciendo una prueba y por medio de un domo PTZ térmico, ¿sí? Les van haciendo todo el seguimiento por donde van. Si bien la vegetación es muy alta, hay justo como un río y bueno, van haciéndole todo el seguimiento hasta que se nota como que los agarran, digamos. Protección de frontera, justamente los que les comentaba, ¿sí? Domo térmico apuntando hacia la frontera, ¿sí? Vos podés distinguir perfectamente, digamos, si va una persona o qué es lo que hacen. No se olviden que, como no trabaja con infrarrojo, ¿sí? Vos podés ver quizás de acá a 800 metros, digamos, podés ver una situación, podés ver algo, ¿sí? Podés ver un movimiento, podés ver una situación y después por medio quizás de un domo, ¿sí? Ir a revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Después tenés, bueno, áreas de alto valor, parques industriales, bodegas, parques de estacionamiento. Normalmente lo que son parques de estacionamiento y demás
no es la mejor situación para una cámara térmica, ¿sí? Se puede llegar a utilizar, sí, pero no es lo mejor porque tanto el pavimento como la tierra, ¿sí? Ahora más adelante se los iba a explicar, pero me adelanto un poco, tanto el pavimento como la tierra, ¿sí? En las horas, digamos, críticas, que serían tipo 2 de la tarde y demás, cuando pega mucho el sol, levantan temperatura y no solo suben la temperatura, sino que también la conservan. Por lo cual, a la hora de que cuando pasa una persona, digamos, es más difícil distinguir, ¿sí? Esa situación, ¿sí? Normalmente lo que se aconseja es que haya pasto, ¿sí? Que tenga, no totalmente cortado, sino que tenga quizás 10 centímetros, ¿sí? Como para que tenga la tierra, ¿sí? Que tenga una especie de refrigeración, ¿sí? Y que la detección sea mucho más efectiva. No quiere decir que no va a andar sobre esas situaciones, sino que va a ser mucho más efectiva, ¿sí? Quizás con pasto o en otra situación. Bueno, y la última utilidad, digamos, es para detección de incendios, ¿sí? Se puede hacer un paneo, ya sea a un parque, a bosques, a edificios, ¿sí? Y detectar perfectamente, digamos, donde hay altas temperaturas o donde se excedió determinada temperatura y para identificar, digamos, que hay un incendio. Bueno, los principales beneficios, digamos, mayor efectividad a la hora de cubrir perímetros, ¿sí? Cuando se ponen barreras infrarrojas y demás, eso suele tener muchas alertas, ¿sí? O muchas falsas alertas, más cuando hay neblinas o hay situaciones como la lluvia y demás, ¿sí? En ese sentido, la cámara térmica es muchísimo más efectiva y tiene menos margen de error, digamos. Tiene más efectividad con poca luz o total oscuridad, ¿sí? No se olvides que al trabajar con temperatura puede detectar objetos a muy larga distancia, ¿sí? Quizás no para la inteligencia, pero si una persona se pone a ver la imagen, quizás a 1200 metros detectás, ¿sí? que hay algo, ¿sí? Que se está moviendo. ¿Sí? Van a ver un puntito, ¿sí? Que se va a ir corriendo y por eso se distingue que hay algo allá, ¿sí? Obviamente, para la inteligencia necesita que tenga determinada cantidad de píxeles y por eso no lo toma, ¿sí? Nosotros aconsejamos, dependiendo del lente de la cámara, ¿sí? Pero que con cada cámara térmica más o menos uno cubre entre 300 y 350 metros, ¿sí? Con la inteligencia. Al ojo humano, como les vuelvo a repetir, a 1200 metros vas a detectar que hay algo, ¿sí? Pero al ojo humano. Para la inteligencia, 300 o 350 metros, dependiendo el milimetraje, digamos, del lente, ¿sí? Bueno, alarmas automáticas, ¿sí? Uno puede generar un cruce de línea, ¿sí? O una intrusión, ¿sí? En las imágenes que tenemos a la derecha, por ejemplo, tenemos una intrusión marcada, ¿sí? Donde está el vehículo, ¿sí? Que probablemente sea para identificar si alguien estacionó ahí y demás. Y después tenemos dos pequeños cruces de línea, perdón, tres cruces de líneas, ¿sí? Sobre la mitad de imagen para la izquierda, digamos, donde está ese pequeño parque, probablemente, ¿sí? Para distinguir si alguna persona pasa por ese sector. Bueno, la cámara, dependiendo cómo la utilicen, van a tener más o menos funciones, ¿sí? La cámara se puede utilizar con el IBMS 5200, que es el software pago de Hikvision, se puede utilizar con el IBMS 4200, se puede utilizar con un NVR de línea I, se puede utilizar con un NVR de línea K, o simplemente se puede utilizar solo la cámara con Internet Explorer. Yo ahora después, este seminario, ¿sí? Se le va a mandar una grabación, como también se le va a mandar probablemente la presentación para que la tengan, ¿sí? Ahí pueden volver a ingresar a este cuadrito y saber qué es lo que se hace con cada dispositivo, ¿sí? Básicamente,
bueno, tenemos vista en vivo con VSA, es decir, que muestra la inteligencia sobre la cámara, ¿sí? Lo hace con todos los equipos. Vista en vivo con origen de incendio, ¿sí? Para cuando se detecta un incendio, digamos, que mande y la imagen, digamos, se diferencia con colores y demás, lo hace con todos. Que muestre la temperatura, ¿sí? Sobre ese objeto, ¿sí? Lo hace, bueno, con el 4200, con la línea I y con Internet Explorer, ¿sí? Eso cuando, o sea, vos generas puntos, esos puntos te muestran la temperatura en la imagen, ¿sí? En pantalla. Para que te lo muestre en pantalla, no tiene que ser 5200 y línea K, ¿sí? Con esos dos no te lo mostraría. Configuración remota de reglas VSA, bueno, eso es para configurar todo lo que es el cruce de línea en la intrusión. Configuración dinámica de detección de incendios, eso para vos cuando vas a la parte, digamos, a la inteligencia, digamos, de detección de incendios, ¿sí? Vos le pones un margen de temperatura, ¿sí? Y, digamos, la detección dinámica, digamos, es como que tiene como un análisis adicional, ¿sí? A la hora de detectar el incendio para que no, es como una revisión extra, digamos, para que sea más efectiva la detección, ¿sí? Configurar la temperatura, se hace con el 4200 y con Internet Explorer, ¿sí? Bueno, y demás. Vamos a ver algunos tips de instalación, ¿sí? Para que la instalación sea lo más efectiva posible y que tengan el menor margen de error, ¿sí? Cuando uno configura la cámara térmica, ¿sí? Tiene que hacer lo que se llama una calibración, ¿sí? Lo que se suele hacer es que una persona, no sé, se ponga quizás a 50 metros, hacerla pasar para tomar la medición que tendría una persona promedio en ese lugar, ¿sí? Después hacemos que se aleje quizás 50 metros más, que vuelva a hacer lo mismo, que se aleje más, que vuelva a hacer lo mismo. Entonces nosotros vamos, ¿sí? Vamos marcando, como se muestra ahí en la imagen, ¿sí? Qué altura tenía en cada, digamos, lugar del perímetro que nosotros le marcamos, ¿sí? No es que solamente vas, instalas la cámara y ya está, ¿sí? Tiene todo un proceso, digamos, posterior, ¿sí? Hay que marcar el tema bueno, el tema de la calibración, de hacer que vaya pasando la persona e ir tomando las medidas, ¿sí? Después ves que ahí la persona la marca, que eso sería la altura promedio, ¿sí? Y de esa manera, digamos, va a ayudar a distinguir si es o no una persona también, a la hora de que te tire las alertas. Bueno, acá tenemos en la imagen, ¿sí? Acá tenemos en la imagen, digamos, lo que sería la interfaz de configuración, ¿sí? A la parte, digamos, izquierda tenemos tenemos las opciones, ¿sí? Que dice FFC, que dice por temperatura, ¿sí? Que es Flat Field Correction, que lo que hace en realidad es revisar bien píxel por píxel, ¿sí? Para que la detección, digamos, de temperatura sea más específica y más eficaz, ¿sí? Digamos, la cámara térmica, ahora más adelante les voy a seguir mostrando, tiene varias funciones, ¿sí? Para que sea más compleja la imagen que toma y que la detección sea también más eficaz. Bueno, acá tenemos, como les comentaba antes, dependiendo del modelo de cámara, se pueden elegir distintas tonalidades, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de 4 tonalidades, ¿sí? Las primeras dos, ¿sí? Son escalas de grises pero invertidas, ¿sí? Van a ver que en la izquierda aparece el auto en blanco y en la derecha aparece el auto en negro, ¿sí? Eso es lo que yo les explicaba, que depende de la temperatura del ambiente donde le instalan,
si hay nieve o si hay mucho calor, ¿sí? A veces es preferible invertir la imagen, o sea, invertir los colores, ¿sí? Para que al ojo humano sea mucho más fácil distinguirlo, ¿sí? Bueno, una de las funciones, ¿sí? que mostraba recién, que es el DDE, lo que hace es justamente digitalmente, digamos, mejorar la calidad de imagen, ¿sí? O sea, la cámara tiene un chip, ¿sí? O sea, por digital, lo que hace es mejorar la calidad de la imagen para que también sea más efectiva, digamos, la detección de movimiento o la inteligencia que vos le puedas llegar a marcar. ¿Sí? Fíjense que hay una gran diferencia entre la imagen normal que tomaría una cámara térmica, ¿sí? Y la Hikvision con esa digitalización, por decirlo de una manera, activa, ¿sí? Eso hace también que la detección en cuanto a Hikvision sea mucho más efectiva que quizás en otra marca. Otra de las funciones que tiene es el tema de la reducción de ruido, ¿sí? Del 3D DNR. ¿Sí? Eso va a ayudar, ¿sí? Cuando digamos en la imagen, ¿sí? tienen ruido, ¿sí? O sea, como que se ve medio quizás hasta desenfocado, ¿sí? Con esa función vas a poder, ¿sí? mejorar la imagen para justamente que la detección de inteligencias, digamos, sea más efectiva. Ahora vamos a presentar algunos de los modelos, ¿sí? que se trabajan. Tenemos las cámaras en formato bullet, ¿sí? Biespectrales, ¿sí? Que bueno, justamente viene con un lente térmico, ¿sí? con una resolución, digamos, de 384 por 288, ¿sí? Y con el lente IP, ¿sí? Con lente motorizado, digamos, ¿sí? Después tenemos el Domo PTZ, ese modelo viene en dos tipos de resoluciones. Obviamente, cuanta más resolución tiene la cámara, los píxeles son más chicos, por lo cual la detección también es superior, ¿sí? Domo PTZ, como decíamos, biespectral con lente térmico y lente analógico, digamos, motorizado, ¿sí? Con 30x de zoom óptico. Después tenemos una bullet, ¿sí? Que viene en los dos tipos de resoluciones, ¿sí? Y además viene con distintos formatos de lente. Esa es solamente térmica, solamente con un lente térmico que viene en 15, 25 y 35 milímetros, ¿sí? Dependiendo de la situación, ¿sí? Se selecciona un lente o el otro. Tengan en cuenta que, bueno, todo lo que estamos viendo y demás, si ustedes en algún momento tienen alguna situación en la cual necesitan cotizar y demás, justamente, bueno, estamos nosotros para ayudarlos en ese sentido, ¿sí? No duden en consultarnos, ¿sí? O en traernos ideas, ¿sí? Quizás ustedes tengan algún cliente o alguna situación donde les parece que puede ir, nos pueden consultar y nosotros les decimos específicamente qué cámara es la que va, qué costo tiene, ¿sí? Nosotros actualmente tenemos una persona que está encargada de todo lo que es proyectos, ¿sí? Que va a analizar, va a analizar, digamos, dónde está georreferenciado, el lugar, qué temperaturas maneja, cómo está digamos, el lugar, ¿sí? Porque otra cosa a tener en cuenta es, si lo vamos a instalar, poner en un campo, ¿sí? En un descampado, obviamente ese descampado no es totalmente parejo, probablemente tenga lomitas, ¿sí? O sea, tenga subidas y bajadas, y eso para la cámara térmica también es bastante complejo, ¿sí? Quizás si vos tenés una pequeña subida y después una bajada, vos ya sabés que la cámara térmica, ¿sí? Va a tomar hasta la punta de la subida, digamos. Después el resto probablemente tengas que poner otra. Por eso viene también con distintos lentes, ¿sí? Quizás tenés que poner cámaras cada 100 metros porque digamos, la estructura, ¿sí? O sea,
no está nivelado el lugar y sí o sí tenés que poner más cámaras para poder cubrir el perímetro, ¿sí? Bueno, después tenemos las cámaras, ¿sí? Bueno, que pueden mirar tanto para arriba y para abajo, que son las de posicionamiento, ¿sí? Tenemos, bueno, la que se ve en el medio, esa es, digamos, esa anticorrosiva, ¿sí? Es de acero, esa para digamos, para lugares donde hay playas y demás, donde la sal, digamos, ¿sí? Es totalmente corrosiva con los productos, ¿sí? Se pueden pedir con ese tipo de gabinete bueno, para asegurarse, obviamente, la vida útil del equipo. Después tenemos las portables, digamos, tenemos una que es de mano, ¿sí? Para ver objetivos a corta distancia, ¿sí? Y después tenemos la última que es para ver objetivos a larga distancia, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, bueno, que les sirva para al menos saber de qué se trata la tecnología y quizás poder cotizarlo y implementarlo en algún lugar. Y bueno, cualquier cosita, como les dije anteriormente, no duden en comunicarse, digamos, con su ejecutivo de cuenta, ¿sí? Ya sea para pedir asesoramiento o sacarse alguna duda bueno, que les puede haber llegado